nos ayudan a protegernos, que nos ayudan a evitar que nosotros pues podamos adquirir un tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo se definen las vacunas? Dice que existen dos medidas en salud pública que han tenido un extraordinario impacto en la salud de los ciudadanos del mundo a lo largo de la historia o de los años. El número uno es la potabilización del agua y el otro es la vacunación. Entonces, estas dos actividades que se ha hecho por la salud pública han tenido un tremendo impacto porque nos han protegido de diferentes enfermedades y han evitado la muerte de una gran cantidad de personas a nivel mundial. Entonces, desde la antigüedad, el hombre buscó ser resistente a las infecciones. Por ejemplo, India y China, la variolización es quizás la primera práctica vacunal usada con éxito contra una determinada infección. ¿En qué consiste la variolización? En transmitir el contenido de las pústulas de enfermos de viruela a personas sanas. Pero más adelante, Edward Jenner, en 1796, fue el que utilizó la primera vacunación frente a la viruela de una forma diferente a la variolización. Entonces, ¿qué es variolización? Es prácticamente provocar en una persona la enfermedad, pero de una manera ordenada o de una manera que pueda ser controlada, no que nos tome por sorpresa, sino que ya teniendo cómo lo va a tratar, cómo lo va a enfrentar. Entonces, así inició lo que es la historia de las vacunas, contagiando a personas de la viruela, personas sanas, con ropa o con pústulas de personas que ya estaban contagiadas de la viruela. Quiere decir que prácticamente los contagiaban para poder controlarlos y de esta manera, pues después tuvieran inmunidad. Pero la vacunología científica se formó más tarde, con Louis Pasteur, quien está considerado el padre de la vacunología, descubriendo en el año 1880 la vacuna frente a la rabia. Hay algo bien curioso de Louis Pasteur. Fíjense que él era, bueno, lo describen como alguien que le tenía pavor a los gérmenes. Dice que él no saludaba con la mano porque sabía que al momento de tocarle la mano a otra persona, muchos gérmenes eran transmitidos de una mano a otra. Entonces, hoy en día vemos la importancia de saber que hay muchos virus, muchas bacterias en el ambiente que pueden ser contagiados, que pueden trasladarse de un individuo a otro mediante un contacto de manos. Y lo vemos hoy, ¿verdad? Al principio de la pandemia decía, ya no saludes de mano, ahora hazlo. Y daban varias opciones con el codo, saludo de capitán, y daban varias ideas de cómo hacerlo sin tocarnos las manos. Y ya les he mencionado en otras clases que si nos lavamos las manos constantemente, más del 95% de las enfermedades las podemos prevenir, pero lavándonos correctamente las manos, no solamente mojando los gérmenes, ¿verdad? Lavándonos. Dicen que hay que cantar una pequeña canción y, bueno, en sí ya hemos hecho varias veces prácticas de cómo se deben lavar correctamente las manos. Y por eso es que es tan importante esta práctica. Las vacunas de una forma sencilla, diremos Profe, que son... Ahorita voy. Dígame. No se mira la pantalla. Y no me dijeron que sí se veía. Ahorita voy. Es que está trabada. Ok. Exacto. Muy bien. Entonces Se quedó trabada. Ahorita voy entonces. Sí, gracias. Avísenme porque yo no me doy cuenta que yo la veo. Pienso que ustedes la están viendo. ¿Ahorita la ven? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, hoy sí. Ok, yo creo que cuando se pone en modo presentación, fíjense que queda como ahí. Solo las primeras vimos, profe. Ok, entonces vamos a ver. ¿Esta sí la vieron? ¿Esta sí? Yo ni una vez. Ok, entonces regresamos. Vean, esa es de la vacuna. Aquí Desde mencionaba la que... primera. Sí, esa es la primera, amorcito.
Esta es que dice que la potabilización del agua y la vacunación han sido de las dos grandes cosas o de las actividades extraordinarias que se han creado en salud pública para prevenir enfermedades. Esta pues es contenido, ya se los expliqué, de cómo inició la historia sobre las vacunas, que el primer procedimiento se llamaba variolización y que era prácticamente contagiar a una persona de manera paulatina o de manera atenuada. Quiere decir que lo iban exponiendo a la persona a la enfermedad para que pues, los linfocitos lo reconocieran y pudieran atacarlo. Esas fueron las primeras prácticas. Luego aparece ya Luis Pasteur, les comentaba que él era pues que estaba obsesionado con los gérmenes porque él fue de los primeros científicos que observó mediante lentes que habían un mundo microscópico que era invisible ante nuestros ojos, pero que era capaz de transmitir muchas enfermedades. Luego tenemos que las vacunas, de una forma sencilla, diremos que son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la generación de defensas, de anticuerpos, que actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. La clase anterior hablábamos de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, unos son los que están como trabajando y reconociendo qué cosa entra a nuestro cuerpo y los otros son los que los destruyen para que no nos enfermen. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo en la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. Y eso se le denomina inmunidad de grupo. Entonces, ¿por qué son importantes las vacunas? Vemos en la actualidad que no existe una vacuna contra el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Nos ha tocado Ya hay una. estar en casa. O sea, los científicos están trabajando en eso. Pero nosotros no podemos decir, voy al centro de salud, que me coloquen la vacuna y regreso al cine. O sea, están estudiando, están trabajando. Mientras no exista una aceptada a nivel mundial, seguiremos esperando. A diferencia de las vacunas, que más adelantito vamos a estudiar, que ya están y que nos aplican desde el momento en que nacemos, iniciamos ese cuadro control y de protección, ¿verdad? Entonces, por eso dice que causan epidemias. Epidemia es cuando hay muchas personas y pandemia es cuando hay a nivel mundial. Entonces, muertes y secuelas. ¿Qué es inmunidad de grupo? Inmunidad de grupo, pues es un fenómeno estadístico que hace que las personas pues tengan una protección, ya sea de manera indirecta, al contagio de esta enfermedad. ¿Cómo? Pues imaginémonos que, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es mediante la vacuna y la otra es mediante que una persona se contagie y logre sobrevivir. Entonces, esta persona, aunque con el COVID igual se están estudiando todavía, que dice que las personas que han sido contagiadas de COVID, aún después pueden volver a adquirir el virus. Entonces, eso tiene desconcertado a la comunidad científica, porque generalmente si nosotros nos contagiamos de alguna enfermedad y hay una vacuna que nos la aplican y después nosotros nos enfrentamos al virus o a la bacteria que la produce, ya nuestro cuerpo es inmune, es capaz de defenderse y no se desarrolla. Pero con esta enfermedad, con este virus, tiene esa particularidad. Y también la gripe. Fíjense que la gripe, hay vacunas para gripe, pero solo duran un año porque dice que este microorganismo que provoca la gripe puede tener múltiples formas. Entonces, al ser tan variado, nuestro cuerpo no lo detecta. Entonces, reconoce a uno, pero no detecta a otro. Entonces, por eso nos vuelve a dar gripe. Entonces, por eso dice, la vacuna contra la gripe solo dura un año. Cada año hay que estársela aplicando. Y generalmente esta la aplican a los adultos mayores. Ustedes, pues, con tener una alimentación balanceada, rica en cítricos, en vitamina C, pueden ayudar a su cuerpo a protegerse.
Estas dice que las vacunas se administran mediante la inyección y con menos frecuencia por vía oral. Sin embargo, la de la poliomielitis, fiebre tifoidea, el cólera y rotavirus son vía oral. En muchos casos son necesarias varias aplicaciones para conseguir el efecto protector se mantenga durante años. Entonces, este tipo de vacunas pueden ser administradas mediante inyección y algunas pocas que también se pueden hacer por vía oral. Acá tengo unas imágenes para que ustedes puedan observar. Miren cómo es o qué afecta la enfermedad de la polio. No sé si han escuchado o han conocido casos. La polio es una infección que se da a causa de pues, este microorganismo que ataca o compromete a la médula espinal y al sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una persona que ha adquirido polio? Si ustedes ven en esta imagen, compromete todo el sistema muscular. Entonces, hay atrofia de los músculos. Entonces, la persona no se desarrolla fuerte, no tiene músculos fuertes, sino que son atrofiados, son débiles y no se desarrollan correctamente. Entonces, los niños tienen problemas para caminar. Esta era una enfermedad muy dura que hace varios años pues afectaba a muchas personas. Hoy es menos, es más, ya hay vacuna, entonces las personas que se aplican su vacuna pues no tienen la probabilidad de adquirirla porque están protegidos. También tenemos acá lo que es la fiebre tifoidea. Dice, prevenir la fiebre tifoidea está en tus manos. Vean, ahí volvemos a la importancia de lavarse las manos y de tener unos buenos hábitos de higiene. ¿Qué causa la fiebre tifoidea? Causa pues diarrea, erupciones en la piel. Dice que estas son causadas por un microorganismo que se llama salmonela. ¿De dónde obtenemos nosotros la salmonela? De alimentos que están contaminados. ¿Contaminados con qué? Con heces fecales. Entonces, ¿cómo adquiere usted fiebre tifoidea? Entonces, porque tuvo que haber ingresado a su organismo restos de heces fecales. Entonces, ¿por qué? Tal vez compró una lechuga en el mercado que en la comunidad la regaban con con agua de la quebrada y las personas de la comunidad no tienen un sistema efectivo para deshacerse de las aguas negras. Entonces tal vez todos esos contaminantes van a caer al río y posiblemente de ahí riegan los cultivos y usted compró la lechuga y no la lavó correctamente, se la comió así, entonces ahí adquirió fiebre tifoidea. Otro de los caminos o de las rutas que sigue pues puede ser la mosca. La mosca se para en las heces fecales cuando las personas no tienen un sistema de letrina eficiente. Entonces las moscas, ellos salen al patio o afuera a hacerse sus necesidades y la mosca se para ahí y luego entra a la casa y se para en sus alimentos. Entonces ahí también pudo haber adquirido este microorganismo que se llama salmonella. Entonces había un doctor que me decía a mí, mire, cuando una persona se enferma de fiebre tifoidea, ha comido popó. De forma divertida, es cierto, porque es ese mecanismo de contagio pues, en las heces fecales. Y la mejor forma de cómo evitarlo es lavándonos correctamente las manos. Entonces ahí vemos también un niño que tiene muchas erupciones en su piel a causa también de la salmonela. Otra enfermedad que para la cual hoy tenemos ya vacuna, por ejemplo, el cólera, que causaba diarrea, que causaba también por alimentos contaminados y por aguas contaminadas.